hoy comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Estamos listos para una sección muy especial. Cada semana compartimos con nuestra gente algo que se llama refrigerio. Esta mañanita nosotros exaltamos siempre al gran intercesor. Ese es Jesús, nuestro gran intercesor en el cielo, orando siempre al Padre en su nombre, ¿verdad? La Biblia precisamente nos exalta. En Juan, capítulo 16, versos 23, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, os lo dará. Uh-huh. Así que en esta mañana nosotros tenemos a disposición al Rey de Reyes y Señor de Señores para que interceda delante del Padre por tu petición en esta mañana. Definitivamente. Nosotros aquí lo que hacemos como compañeros de trabajo en este segmento que se llama refrigerio, ponernos de acuerdo contigo en tu petición. Y yo como que aprendí algo en el camino, siempre me gusta, ¿verdad? Y no lo digo de manera categórica, bíblicamente. Pero aprendí a que mis oraciones yo las sujeto a que estén en la línea del plan de Dios para mí. Uh-huh. Ahora, lo que yo creo que nunca está en cuestión es que el Jesús que murió en la cruz del Calvario, que proveyó por medio de su herida sanidad, su deseo es que nosotros tengamos salud. Uh-huh. Su deseo es que nosotros seamos sanados, ¿verdad? Y por mi herida, dice Isaías 53, ustedes fueron curados. Por eso este segmento existe en esta mañana. Yo para que te motives a llamar y ir en la línea de oración, que este segmento es estrictamente para orar por tu petición, escogí una canción de Oscar Medina, la tenemos ready, Fernando, que se llama El Poder de la Oración. Cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
mientras escuchaba la alabanza se me venía a la mente la historia de Winston cuando estaba huyendo de Hitler. Salieron, ¿verdad? Bajo un ataque muy fuerte. Hitler iba detrás de ellos y entonces Winston dijo: lo único que nos resta es orar. Invocó el nombre del Señor y le pidió al pueblo que se unieran en oración, en cadenas de oración. Inexplicablemente Hitler viró, dijo no hay ataque y se cree que una nube le cubrió, algo denso les cubrió, ellos no podían ver el camino, decidieron virar y ellos fueron salvados. Desde entonces la reina de Inglaterra dijo unas palabras que todavía hoy resuenan. La reina de Inglaterra dijo: le temo más, aquí lo tengo textualmente, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército enemigo atacando. Amén. Y es que el poder de la oración transforma panoramas, la oración transforma camas, la oración transforma cuerpos. La oración, y cuando digo camas me refiero a personas que ahora mismo están postradas quizás en un ventilador, quizás recibiendo quimios, quizás recibiendo tratamientos, que pensaste que la cama era tu destino y el Señor dice: no, yo te tengo un destino mucho más grande. Y por ese destino más grande es que hoy vamos a estar orando. Cuando el Señor le cambiaba el nombre a una persona en los tiempos antiguos, se cree que lo que le cambiaba era el destino. De Abraham a Abraham le estaba cambiando el destino. Así que declaramos que hacemos una oración poderosa para que tu destino cambie para siempre en el nombre de Jesús. Abrimos las líneas en esta mañana para que presentes tu petición de oración al Señor. El equipo de En Ruta contigo esta mañana, prestos para orar delante del Todopoderoso por aquello que para ti en esta mañana es prioridad de que Dios atienda. Y qué bueno que hay tanta gente que tiene fe y que dice: yo quiero oración porque sé que va a pasar algo. Así en es. el nombre del Señor. 787-993-9700. Hola En Ruta, muy buen día. Bendiciones, estamos contigo. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, yo pido oración por una persona que tiene Alzheimer que yo estoy cuidando. Y ella está bien malita, ya no sabe bañarse, no sabe nada. Y me da mucha tristeza porque tengo que elegir entre cuidar a mi nieto últimamente, que se van a hacer, y cuidarla a ella, dejar de cuidarla a ella. Y aunque yo sé que pues esa enfermedad es terrible, pero yo confío en el Señor que por lo menos le devuelva un poco la mente para que ella pueda seguir adelante. Claro que sí. Aprovecho, ya que mencionas el Alzheimer, una persona muy querida por mí, parte de una familia muy querida por mí, hubo un diagnóstico de Alzheimer en una etapa temprana. Temprana, estamos hablando de menos de 60 años. Wow. Sí, y oramos para que ese diagnóstico positivo Alzheimer nunca se manifieste, nunca progrese en la vida de esta persona amada y querida, en línea con la petición del oyente. Wow. Pidiendo al Dios del cielo absoluta sanidad. Sí, mismo. ¿Verdad? Por esta dama querida que ¿verdad? La tenemos en el corazón tremendamente. Adelante, Refrigerio, buenos días. Buenos días, saludos Moraima, saludos a todos. Hola. Feliz Día de la Mujer, Moraima. Gracias, mi reina, igual. Tengo una petición en intensivo. A Mi ver. nieto y la mamá se fueron en discusión y se agredieron, algo que no lo hubieron nunca en mi familia. Wow. Mi nieto se fue de la casa, ella lo echó de la casa. Él está viviendo con 4 muchachos que tienen vicio, un muchacho que nunca se ha metido en problemas. Estoy desesperada, de verdad que no sé qué hacer. La mamá no quiere perdonarlo. Yo le expliqué ayer del perdón, pero ella está renuente. Para que me ayuden a orar, para que le dé un trabajo, porque ya él tiene 21 años, le dé un trabajo para que él cubra sus gastos. Ay, vuelva el corazón hacia ellos dos en arrepentimiento. Dios le bendiga, le amo. Soy fiel oyente a su programa.
Qué bueno. Qué Ah, bueno. Yo como un abrazo. mamá quiero enviarle un abrazo solidario a esta abuelita y a la mamá también, porque de verdad se siente el quebranto. Te abrazamos, mi amor, te bendecimos. Para Dios no hay nada imposible, aunque mamá no quiera perdonarlo, porque es que es difícil que un hijo le pegue a mamá. O sea, hay que esperar que mamá pase ese proceso. Así que declaramos doble milagro, ¿no? El perdón y la reconciliación y la transformación de ese chico. Y que el dolor que siente el chico por haber cometido un error no lo dañe más. Exactamente, no que lo pueda dañe detenerse más. eso aquí. Sí, señor, sí, señor. Y sanarse todos esos corazones. Amén. Sí, que abuela Difícil. quiere, vamos a unirnos en oración. Adelante, Refrigerio, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga. Ay, escuchando y creciendo en fe, porque hoy amanecí como que necesito palabras y gracias a Dios con ustedes la escucho y me ayuda a sostenerme. Mira, yo pido oración por mi nieta, que va a tener un bebé, un varón, y lo estamos esperando con mucha ilusión. Ella está en la última semana, va para 39 ahora, y crea como un poquito de ansiedad. O sea, que el Dios que ella conoce, porque ella conoce al Señor y su esposo también, y que puedan confiar en que todo está bien y que todo va a salir con la bendición de Dios. Y también quiero añadir a otra persona por la que yo estoy dando hace 3 años, que tiene unas situaciones que parece que son imposibles, pero nosotros sabemos que al Dios que nosotros le servimos y creemos, no hay nada imposible. Que el Señor le abra puerta a esa persona y él conoce al Señor, pero que pueda salir de una situación fuerte que tiene. Así que pongo todo esto en las manos del Señor, sabiendo que la oración Claro que es sí. poderosa. Amén. Claro que sí. Lo incluimos en oración, recibiendo las peticiones de oración del pueblo esta mañana en este segmento de En Ruta que se llama Refrigerio. Adelante, buenos días. Buenos días, estoy llamando para oración porque estoy en quimio oral, además tengo una artritis bien severa y el dolor en los huesos ya es una cosa insoportable. Wow. Y he orado mucho y yo sé que mi Padre, mi Cristo me han oído, pero quisiera que alguien orara también por mí, Amén. para que esas peticiones llegaran a ellos y yo por lo menos me aliviara y pudiera tener una vida tranquila y hacer mis cosas. Amén. Amén. Claro que sí, te incluimos en oración en esta mañana Sí, Señor. para que ese dolor en los huesos desaparezca esta mañana en el nombre de Jesús. No es fácil vivir con dolor, ¿saben? Sí. Muchachos, la semana pasada yo me hice una intervención, no dije nada, me quedé calladita, me hice una intervención un poquito dolorosa y yo decía, Señor, esto es un proceso de una intervención donde fue un poco doloroso. No me quiero imaginar al que vive Exacto. en un proceso doloroso todos los Constante. días, Todos los días. todos los días. Sí. Y llamaba ¿verdad? Al consultorio, esto es normal, este dolor es normal, sí, te va a durar unos días, pero tranquila. Así que de esa misma manera le digo yo a este caballero que llamó, tranquilo. Sabemos que el dolor a veces hasta nos desubica en tiempo y espacio, pero el Señor te dice paz, está quieto, confía que yo soy Dios. Así que enviamos una palabra de restauración sobre esos huesos y esas quimio. Dijo que estaba en quimio, ¿verdad? También, que estaba en ese proceso que le estaban dando tratamiento. No escuché Entendí. la parte del quimio, Ok, pero pero sí del dolor intenso todo el tiempo. que vaya cediendo ese dolor en el nombre de Jesús. Refrigerio en Nueva Vida, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, cuéntenos. Sí, pido mucha oración por mi familia, en especial pues por mi esposo, porque tiene cáncer y hace unos meses atrás pues su cáncer no era operable en Puerto Rico y gracias a Dios que luego de la radioterapia ya puede ser operado. Lleva 6 meses con quimioterapia. Después de esa radioterapia y no nos soltamos de la mano del Señor. Amén. Tenemos hijos, niños pequeños que sufren. Él sufre con sus dolores, igual que el señor que llamó anteriormente, y que a causa de las quimioterapias también los dolores en el cuerpo, en los huesos, es fuerte. La neuropatía que se le está creando por la quimioterapia, pero pido mucha oración. Claro que sí, mi amor, y que te consuele. Sí, Señor. No solamente sanidad para él, sino consuelo y fortaleza para ti. Esta mañana que estás quebrantadita, obviamente. Seguimos recibiendo más. Claro que sí. Yes. Buenos días.
Buenos días. Adelante. Dios les bendiga. Amén, amén. Yo Adelante. tengo refuerzo para mi oración. Ajá. Por salud. Por salud. Estoy en silla de ruedas y me levanta. Dejar la silla de ruedas y poder caminar. Muy bien. ¿Quiere dejar atrás Acudimos la en oración en esta mañana. Hay una unción, muchachos, que nace del quebranto, definitivamente, pienso yo. Sí. Hay una unción que nace del quebranto. En algún momento dado, Pablo dijo, nada me cause molestia, ninguno me cause molestia. O sea, ya yo he pasado por tantas, llevo en mí las marcas del Evangelio. O sea, hay cosas que van a tratar de tocar a tu puerta, no le ofrezcas asiento en tu casa, no tienes por qué permitirle pasar a tu casa. Claro que va a venir el dolor, claro que va a venir el momento difícil, claro que va a venir el acecho, pero dile, no me causes molestia. Yo sé que por sus llagas, como citaba Juan, hemos sido curados. Así que grandes peticiones aquí también en el WhatsApp. Una persona pidiendo oración por aneurisma en la aorta. Esto es difícil, sabemos, pero para Dios no hay nada imposible. Y por aquí siguen por trabajo, por salud, por estabilidad. Muchísimas peticiones en WhatsApp. Adelante, buenos días. Buenos días, es la muchacha que llamó de la quimio en los dolores de los huesos. Ajá. Mi nombre es María Benítez. Ok, María. Gracias. Y está cogiendo quimio. Sí, está cogiendo quimio y tiene dolor en los huesos. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias, María. Seguro que sí. Gracias por por, ¿verdad? aclararlo. Volverlo a aclarar. Sí, sí, sí. Qué bueno. Hola, buen día. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Amén. Pido oración por mi hijo que estuvo casi un año separado de su esposa y en estos momentos volvió con ella y son 3 niñas que están por el medio. Yo pidiendo oración para que ese matrimonio se restaure y ellos busquen de Dios. Y también tengo una petición muy grande también por mis hermanos. Tengo 11 hermanos y estamos muy separados. Y yo he tratado de unir la familia, pero ha sido bien difícil y estoy pidiendo por ellos. Y tengo una petición muy especial también. Yo he tocado puertas para hacer un testimonio grabado y tengo ya unas personas que me van a ayudar, pero estoy tocando puertas para la persona que me ayude con cómo desarrollarlo, porque el Señor me tiene inquieta con esto y estoy ya buscando esa voluntad que quiere el Señor y esa petición se la tengo al Cristo. Ya he buscado asesoría espiritual y me dijeron que sí, la iglesia. Estoy buscando ahí la persona que me va a ayudar con lo del guión del testimonio para poder grabar y el Señor sabe que no soy yo, es Él el que me está inquietando para dar un testimonio de vida. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Que Dios le provea esos Excelente. detalles que usted está pidiendo. En esta mañana oramos en línea con ese deseo de su corazón. Amén. Linda iniciativa la que tiene de compartir Qué lo que Dios ha hecho en su vida. Así es. Adelante, Ruta, buenos días. Ay, por favor, muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por este programa. Y les pido de todo corazón que oren por un trabajo por mi yerno. Él vive en Florida. Ellos tienen una niña discapacitada. Y desde diciembre él perdió el trabajo. Por favor, yo sé que Dios es Dios. Amén. Y Él hace milagros. Claro que sí. Amén. Claro que Seguro sí. que sí. En esta mañana seguimos recibiendo por todas partes las peticiones del pueblo y estamos prestos precisamente para orar y para interceder. Nosotros tenemos a Jesús de intercesor, ¿verdad?, en el cielo delante del Padre, pero también tenemos al Espíritu Santo. Él nos ayuda a orar. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a ciertas cosas y por eso no sabemos cómo orar. Por ello, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios y nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Hay un texto bien lindo, Romanos 8:26, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a interceder delante del Señor conforme a su plan para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a mi compañera Morey Moyola que haga esta oración. Amén. Tenemos peticiones de sanidad por enfermedad, tenemos peticiones de reconciliación, una mamá con su hijo por agresión física, esta abuela quebrantada,
¿verdad? Y todas las peticiones que se han presentado en esta mañana delante del trono de Dios, nos ponemos de acuerdo para interceder, y crea usted en su corazón, haya salido su llamada al aire o no, o lo haya podido escribir en el WhatsApp o en la página de Facebook de la emisora, de que Dios está viendo la necesidad que tiene, escucha la oración y en esta mañana le concede las peticiones de su corazón. Sí, Señor. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias. ¿A quién iremos si no es a ti? ¿A dónde iremos de tu presencia? Si subiéramos, allí estás tú. Si bajamos, ahí estás tú. Donde quiera estás tú. Por lo tanto, sabemos que eres real y que te haces presente, Señor. Tú tienes un interés personal en cada persona que ha llamado. Tú tienes un interés personal en cada persona afligida, quebrantada, pasando por un momento duro. Que ellos puedan comprender, número uno, que tú no has perdido ese interés, que tienes un propósito que nada lo cancela. No hay enfermedad que cancele tu propósito. No hay diferentes condiciones que puedan cancelar ese propósito. Por eso te pido que pongas tu mano de manera especial en cada una de las personas que llamaron, en los que no pudieron llamar, en los que escribieron, que reciban consuelo, paz, salvación, Señor, sanidad física y emocional, que allí donde hubo esa pelea haya una restauración, que hoy mismo comience esta madre a sentir la inquietud por ese hijo y que ese hijo pueda sentir ese amor y compasión por su madre. Declaramos una reconciliación como nunca antes. La persona que le duelen los huesos, que están recibiendo quimioterapia, cada persona que tiene una petición, la ponemos ante tus pies, porque no hay un lugar más seguro, Señor, que tu voluntad, que tu pecho, que tu brazo, Dios mío. Tu brazo no se ha cortado, está ahí, y tus oídos están prestos a escucharnos. Gracias te damos, porque se están rompiendo muros de acero, porque se están quebrando puertas de hierro en esta hora, porque personas están siendo liberadas, están siendo sanadas, se están levantando. Aquellos que no podían caminar hoy comienzan a dar sus primeros pasos. Aquellos que no podían respirar, tú, Señor, le transfieres tus pulmones, aire, oxígeno tuyo ahora mismo sobre cada persona que está en necesidad. Que lo que ahora ven oscuro puedan ver la luz tuya alumbrar sobre ellos, y cómo se va disipando toda oscuridad, y reinas tú para siempre. Te doy las gracias por los milagros que hiciste, por los milagros que estás haciendo y por los milagros que harás. En tus manos están, y declaramos que todo está hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Refrigerio Nueva Vida 97.7. Toda luz